Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Dark, el Papas 3000, Kakashi Fanfic, Alexander Peter, Sloaubert, C700, La Flojera It, Boris Ta, Emperador Antiguo Chan, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 63. Londres 7. Sorprendentemente, regresaron al campamento sin ver más señales de sus enemigos. Kratos esperaba otra oleada de máquinas para hostigarlos, pero o bien fueron lo suficientemente rápidos para abandonar el campo de batalla y superar a cualquier perseguidor que pudieran tener, o sus enemigos confiaron lo suficiente en Tesla como para no enviar otras fuerzas a enfrentarlos. En cualquier caso, fue una bendición, ya que, como señaló Romaní, casi todos presentaban heridas de algún grado. Shuten seguía inconsciente y fue reemplazado por Quirón, lo que permitió que Loni descansara en la enfermería de Chaldea hasta que se recuperara lo suficiente para regresar al campo de batalla. Altera también fue persuadida para regresar a Chaldea, a pesar de que el daño que había sufrido era menos grave, lo que condujo al aprieto actual de Kratos. «Estoy lo suficientemente bien como para caminar solo», rugió. Al igual que sus protestas anteriores, cayeron en oídos sordos. «Pareces una maldita langosta hervida, gruñón», bramó Avenger desde su izquierda. «No importa que te estés poniendo cada vez menos hecho polvo mientras te miro, sigues hecho polvo desde el domingo». «Te he cargado antes, después de Roma», afirmó Medusa desde su derecha. «Lo volveré a hacer si es necesario, aunque tenga que usar mis ojos místicos para que te comportes». «Dios o no, estás herido, Kratos. Por rápido que te recuperes, es una tontería arriesgarte a hacerte más daño rechazando ayuda cuando se te ofrece libremente». Gruñendo, aunque quienes lo conocían de su mundo habrían notado que la voz era mucho menos mordaz que si hubiera estado realmente molesto, Kratos se resignó a la presencia continua de las dos mujeres, cada una de las cuales había soportado parte de su peso al reclamar uno de sus brazos. Desde donde ella caminaba junto a Quirón, Mordred rió. «Podrías aprender algo de él, padre. Un dios está dispuesto a apoyarse en alguien muy de vez en cuando, y está mucho menos dañado que tú». Artoria resopló, alejándose de su hijo. «Permití esto, no es una indignidad, no me dignaría insultarte así, señor Quirón. Una imposición, quizás, ya que eres mucho más que un simple corcel, y que me lleves de esa manera te degrada un poco. Accedí solo porque un señor debe viajar como le corresponde». En ese momento se apoyaba con cuidado en el lomo de Quirón, quien había recuperado su forma de centauro para llevar con mayor facilidad a su miembro más herido de vuelta al campamento. Mordred, a pesar de que su armadura estaba chamuscada y quemada, insistió en que estaba lo suficientemente bien como para caminar. Y que los dos en un solo caballo era una receta para el desastre. «Sin ofender, rey Artoria», declaró Quirón. «Esto no es algo que suela hacer. Aunque soy mitad caballo, no soy una bestia de carga. Pero eres lo suficientemente respetuoso como para reconocerlo, y la necesidad es urgente en este momento». «¿Dónde está Dun Stallion?», preguntó Mordred. «Ese era Rongo Miniat que sostenías cuando los encontré, al menos, una versión emo. Si fueras un lancero, habría supuesto que vendrías con tu caballo». El rostro de Artoria se ensombreció, su máscara fría se desvaneció por un instante. «Yamrei, no Dun Stallion, fue capturada cuando yo lo fui. Probablemente esté retenida en algún lugar, y lejos de donde me retuvieron a mí». Sus ojos brillaron. «Suponiendo que no la mataran directamente, para quitarme algo más». «Ya lo veo», intervino Shakespeare. «¿Qué necesidad tienen de tu corcel si te tienen a ti? Y, como dijiste, nunca debiste salir de esa cámara». Hans suspiró. «Te acusaría de ser adicta a la tragedia si tu lógica no fuera sólida. No tiene mucho sentido tener un caballo cerca, y mucho menos uno hostil que pertenece a un poderoso sirviente que has capturado y encarcelado, y que no tienes intención de soltar jamás. Así que, aunque no quiera reconocerte el mérito, probablemente tengas razón».
Artoria no dijo nada, pero si Kratos era un buen juez, ella estaba añadiendo otra cuenta al registro mental de las injusticias cometidas contra ella. ¿Podríamos intentar invocarla?, preguntó Fujimaru. Todas las miradas se volvieron hacia ella, y Kratos vio que sus mejillas se sonrojaban un poco. O sea, si hicieras un contrato conmigo y usara un sello de comando para invocarte, eso también la llamaría. ¿Verdad? Artoria la miró fijamente. Posiblemente, suponiendo que siga vivo. Pero eso sería un desperdicio frívolo de un valioso sello de comando, chica. Pero es tuya, tu caballo, y con quien debes tener un vínculo muy fuerte si la invocas junto a ti. Algo así como lo que Iskandar sentía por Bucéfalo. Cuando luchó contra Kratos, lo envió lejos cuando resultó herido, en lugar de arriesgarse a que quedara herido permanentemente. ¿Conoces a ese patán? Ante el asentimiento de Fujimaru, Artoria resopló con desdén. Es devoto de su corcel, cierto. Es una de sus pocas virtudes. Y. En cuanto a mis sentimientos, no confirmaré ni negaré si tienes razón. Simplemente reiteraré lo que ya he dicho. Sería un desperdicio usar un sello de comando, algo que puede cambiar el curso de la batalla, solo para consolar a un solo guerrero, sea quien sea. Pero, la voz de Match era vacilante. Quizás la mujer a la que se dirigía la intimidaba un poco, o quizás eran las similitudes con la otra Artoria a la que se habían enfrentado y los recuerdos de aquella batalla lo que la ponía nerviosa. Aún así, se armó de valor y continuó. ¿No te sientes también más débil sin tu corcel? Se inquietó. Sé que es un poco raro decirlo, con mi propia arma, pero esa lanza tuya no parece fácil de usar a pie, Artoria parpadeó. El murmullo de Mordred. Ya me has atravesado con esa maldita cosa sin estar a caballo, cayó en saco roto. Chica, ¿quién eres? Parecía estar a punto de decir algo más, cuando una mano acorazada le tapó la boca. No termines esa frase, padre. Tenemos un trato. ¿Quieres saber más? Me lo pregunta. No lo sueltes y añadas otra falta de juramento a mi historial. Sus molestos ojos ámbar se posaron en Mordred, quien se encogió de hombros. Sí, es quien crees, pero no, es más complicado que eso. Es algo llamado semisirviente, una extraña ciencia del futuro. Fujimaru, con el ceño fruncido, miró a Match a los ojos, quien tenía una mirada similar. Y los pensamientos de Kratos eran igual de perturbados que lo que vio en los ojos de las dos chicas. Una tercera persona ahora parecía reconocer el espíritu heroico dentro de Match, y todos provenían de la misma época, y esencialmente de la misma leyenda. Empezaba a sospechar, si no la identidad exacta de la pasajera de Match, al menos una idea más general de quiénes eran en vida. Y su instinto le decía que otros estaban llegando a las mismas conclusiones que él. En serio, una tercera persona de Camelot, en una singularidad. ¿Qué sigue? Aparecerá mi padre, y esta vez será más que el loco gritón que era en Francia, y hará que esta chica asuma mi manto antes de que esté lista. ¿Por qué no hacen aparecer a Sir Gawain y Sir Tristán? Por Dios. Inviten a Gareth, Bors, Percival, y a Gawain y todos los demás también, seguro que podemos encontrar alguna manera de traer a Merlín aquí. No puede empeorar las cosas. Y que toda la reunión sea en Camelot, ya que estamos. Por todo lo que es sagrado, intento tener cuidado con esta chica, pero supongo que el dicho es cierto. El hombre planea, y Dios ríe. Artoria extendió la mano y agarró la muñeca de Mordred, apartándola de su boca, aunque, posiblemente, con un poco más de cuidado de lo que habría hecho normalmente. Semisirviente. Parece que hay mucho que ignoro, más allá de dónde han aparecido estos caldeos y por qué tienen un dios siguiéndolos. Miró a Match una vez más y asintió. Pero guardaré silencio. No haría de mi hija una mentirosa cuando ha dado su palabra. Se dio la vuelta, mirando al frente. La conversación parecía haber terminado, en lo que a ella respectaba. ¿Ya llegamos? Me gustaría ver la fortaleza que mi hija ha construido para los habitantes de esta ciudad. Casi lo habían logrado, de hecho. Habían cruzado el puente mientras conversaban, e incluso ahora se acercaban a los muros del campamento de Mordred. Algo que Mordred comenzaba a comprender, si el ojo abierto que Kratos podía ver tras su casco agrietado era una indicación.
O, mejor dicho, que se acercaban al campamento con una información crucial aún no revelada. En realidad, comenzó la caballero, cuya palidez empezaba a palidecer. Padre, hay algo que debo decirte antes de que lleguemos. Pero, al acercarse a la puerta, Artoria se había puesto rígida, y casi parecía saborear el aire, con la lengua recorriendo sus labios y la mirada endurecida. Este campo delimitado, esta firma. Lo conozco, giró la cabeza de golpe, con la mirada clavada en Mordred. Mordred, ¿qué hiciste? Fue en ese momento que las puertas se abrieron con un crujido. No al ritmo lento y gradual de antes, en sus anteriores salidas y llegadas. No, esta vez, la puerta se abrió de par en par a un ritmo rápido, el pesado metal y la madera finalmente se detuvieron con un golpe seco y sólido. Una figura solitaria se alzaba a la sombra de la puerta. Hermana, siseó Artoria al posar la vista en Morgan. La mueca de desprecio de Morgan fue tan pronunciada que casi fue audible, tan audible como el desprecio en su voz al hablar. No es hermana mía, creo. Sus ojos se posaron en la mujer maltratada, aún apoyada en Quirón. Pudo haber sido una ladrona de lo mío, pero mi hermana era un faro brillante, más adecuada aún para ser la figura principal del complot de Merlín para robarme mi derecho de nacimiento. Tú. Se burló Morgan. Hueles a corrupción, y más que eso, a la influencia de las hadas. Entrecerró los ojos. Me atrevería a decir que, a estas alturas, eres menos humana y más del pueblo de las hadas que yo. No, negó con la cabeza. Sea lo que sea, quien seas, no eres la hermana que conocí, una vez. Artoria se apartó del lomo de Quirón, con las piernas temblorosas, pero encontrando la fuerza interior que le impidió caer al suelo. Si no pudiste aferrarte a él, fue alguna vez tu derecho de nacimiento, hermana. Morgan se irguió, y Artoria continuó. Pero, por lo demás, tu perspicacia es tan penetrante como siempre. No soy la Artoria que conociste, sino otra posible Artoria, uno que llevó a Rongominiad más cerca de lo debido y que fue, afectada. Finalmente, aceptó el título de Rey de las Tormentas, en lugar del de Rey de los Caballeros. La cacería salvaje, murmuró Morgan, tamborileando con los dedos sobre el mango de su bastón de guerra. Eso explica tu mitad feérica. ¿Y la corrupción? ¿Por qué la explicarás antes de poner un solo pie en el bastión de mi hija? ¿Tu hija? Rió Artoria. Mordred era poco más que una herramienta para ti, solo una pieza más del rompecabezas que constituía tu gran venganza contra mí. Es muy gratificante oírte reclamar ahora. Morgan respondió al desafío implícito en las palabras de su hermana. ¿Quién la crió? Desde luego que tú no. Ni siquiera supiste de ella hasta que te sirvió durante años y finalmente te reveló su linaje. Una mueca altiva empañó el rostro de Morgan. Tras lo cual le diste la espalda. Rió con crueldad. Algunos dirían que recibiste justo lo que merecías en los acontecimientos que siguieron. Un gruñido escapó de los labios de Artoria y dio un paso al frente. Todo según tus planes, según tus designios, hermana. Rongominiad se formó en sus manos y golpeó la culata contra los adoquines bajo sus pies. El sonido resonó a su alrededor. Mordred no era más que una cuña que insertaste en Camelot, en mi vida, para derribarla. Mientras la usabas como un simple instrumento contundente para imponer tu voluntad, sabiendo que estaba tan desesperada por ganarse tu respeto que haría cualquier cosa, por desagradable que fuera. Morgan rió. ¿Y te atreves a arrogarte la superioridad moral contra mí? Artoria dio otro paso. La punta de su lanza empezó a apuntar hacia Morgan, quien, por su parte, ya empezaba a invocar el poder de su bastón de guerra. El maná en el aire se espesaba como una herida coagulada. Morgan dio un paso, igualando el de Artoria. Las dos hermanas se acercaban cada vez más, la violencia inminente en el aire. Al menos hasta que ambas fueron detenidas. Una mano enorme agarró la muñeca de Morgan, tirando del brazo y del bastón de guerra que sostenía, hacia abajo, lejos de Artoria. Al mismo tiempo, un par de brazos rodearon los hombros de Artoria y la jalaron hacia atrás. «Quítame las manos de encima», gritó Artoria, pateando a Medusa hacia atrás, sin éxito. Morgan parecía estar a punto de protestar también, pero lo que fuera que estuviera a punto de decir fue silenciado por una sola palabra de Kratos. «Basta». A pesar de que no gritó, apenas alzó la voz, retumbó de todos modos.
Soportó la mirada furiosa de Morgan sin pestañear, y luego, después de un momento, se giró y procedió a mirar fijamente a una Artoria igualmente enojada. Ya hay suficientes enemigos como para encontrar más. El mismísimo aire se ha aliado contra nosotros, y aún así, quieren luchar entre ustedes. Ahora, nuestra historia es complicada y fea, espetó Artoria. ¿Quién eres tú? El único que ve lo precaria que es nuestra situación. Gruñó Kratos. ¿Y qué ingenuas son? Es a tu hija a la que llaman objeto. O herramienta, en lugar de persona. Fue solo entonces, quizás, que las dos mujeres se dieron cuenta de lo callada que se había vuelto Mordred, quien nunca se callaba. De hecho, la caballero de la traición casi se había encogido sobre sí misma, y había algo más que la ira o la confianza descarada en el único ojo que asomaba a través de su casco agrietado. Ya basta, las dos, dijo Mordred con voz áspera. Dejen de pelear, y sobre todo por mí. No valgo eso. Hubo un momento de tensión, mientras ambas mujeres reaccionaban a esa visión. Artoria, por su parte, se desplomó un poco en el abrazo de Medusa. Algo parecido a la vergüenza cruzó su rostro antes de que su expresión se transformara en una máscara vacía y señorial. Morgan simplemente la fulminó con la mirada. La mayor parte de su ira seguía dirigida a su hermana, pero buena parte iba dirigida a Kratos. Y nada de ella, ni atención alguna, se destinó a Mordred, añadió mentalmente. Pero, tras un instante, el maná en el aire se disipó, aunque su disgusto no, y bajó el bastón de guerra. Explícame la corrupción que percibo en ti. Fue pronunciada con la voz de una orden, pero en un tono algo más suave, apenas. No puedo, en conciencia, prohibirte la entrada a esta zona basándome únicamente en tu asociación con las hadas. Sería un hipócrita, y peor aún, si lo hiciera, dada mi propia naturaleza. Morgan entrecerró los ojos. Pero me lo explicarás, así podré estar seguro de que no hemos invitado a una serpiente a anidar en nuestras gargantas, sean cuales sean los sentimientos de mi hijo por ti, hermana. De acuerdo. Artoria miró hacia atrás, a la mujer que seguía sujetándola. ¿Podrías soltarme? Medusa miró a Kratos, quien asintió y, cuando su mano soltó la muñeca de Morgan, se apartó de Artoria. El rey de las tormentas fingió sacudirse el polvo antes de erguirse en toda su estatura. A decir verdad, mis recuerdos de haber sido corrompido, como dices, son, como mucho, vagos. Tengo entendido que luchaste contra una versión de mí en una campaña anterior. Un sable que cayó sobre lo que llamaste barro que resumaba de un santo grial. Hubo asentimientos por todas partes, al menos de las dos personas que habían estado presentes. Eso es lo que entendemos, dijo Mash. Senpai, la directora Olga y yo llegamos mucho después de que todo hubiera sucedido, pero el señor Q estuvo allí desde el principio y lo vio todo. ¿Y confías en ese hombre? Preguntó Morgan con desprecio en la voz. Sí, retumbó Kratos, confundido en parte por la pregunta, y aún más por la petulancia, una mirada cómplice que se extendió por el rostro de Morgan, como si ella tuviera información que él no tenía. Si bien fue el señor Kratos quien nos salvó de uno de los sirvientes en ese lugar, fue el señor Q quien evitó que Senpai muriera, después, dijo Mash, con la mirada baja por un momento. Fujimaru se removió nerviosamente y luego se subió la parte superior del uniforme, dejando al descubierto su estómago y las cicatrices. Y eso fue justo lo que me hizo esa cosa en el estómago. También me atacó en otras partes. Me estaba desangrando en ese momento, con los ojos cerrados y lo que pensé que serían mis últimos pensamientos eran sobre qué les diría a mis antepasados. Q podría haberme dejado morir, y no lo hizo. Me salvó tanto como Kratos. Luchó contra esa saber corrupta junto a nosotros, rugió Kratos. Y ha luchado contra innumerables enemigos desde entonces. Morgan sorbió por la nariz, pero no se dignó a decir nada más, y ese brillo burlón aún permanecía en sus ojos. Con altivez, le indicó a su hermana que hablara. Artoria la fulminó con la mirada, pero no mordió el anzuelo de su hermana. La mayoría de mis recuerdos son confusos, a veces, me pregunto si soy solo un sueño encarnado, una Artoria potencial que nunca existió, que solo se consolidó gracias a que la saber que conociste se corrompió como lo hizo. Lo que sí recuerdo es que llevé a Rongominaid más tiempo del debido, y comenzó a afectarme.
a cambiarme. Para resistir esto, acepté la corrupción que sentía que me corroía por dentro, esa que creía nacida de mis recelos y dudas, pero que ahora sospecho que provenía de mi conexión con esta otra, a saber, de mí misma. Y entonces, cuando todo terminó, cuando Camelot quedó relegado a poco más que una idea caída y fallida, la cacería salvaje me esperaba. Libre de mis obligaciones, libre de las ataduras del trono, de mi moral, podía hacer lo correcto, sin que nada me detuviera. Cueste lo que cueste. Miró a Morgan a los ojos sin miedo. Así que esa es la corrupción que intuyes, hermana, y si basta para impedirme la entrada a esta fortaleza, me sentaré aquí, fuera de los límites que has reclamado, y esperaré hasta que llegue el momento de volver a aventurarme. Recorrió con la mirada la ciudad envuelta en niebla. Porque aún tengo un cúmulo de agravios que ver borrados, antes de que todo esté dicho y hecho en este tiempo. Algo feo cruzó el rostro de Morgan, por un instante, y Kratos estuvo seguro de que estaba a punto de negarle la entrada a su hermana con rencor. Entonces Mordred intervino. Por favor, clavaron a mi padre en una roca, con cosas que desprendían púas. Su voz era apenas un susurro. Necesita descansar, en un lugar seguro. Y no hay ningún lugar más seguro en esta ciudad. El rostro de Morgan no mostraba señales de que las palabras de su hija la hubieran afectado. El odio seguía tan claro como el agua en sus ojos, pero, finalmente, asintió. Entra, hermana. Agitó las manos, y Kratos vio que los campos delimitados parpadeaban un instante, antes de brillar, pasando del rojo furioso a un carmesí más frío. Te ofrezco mi hospitalidad y prometo que no te haré daño alguno mientras seas mi invitada. Inclinó la cabeza, levemente. En mi nombre, Morgan Le Falle. Artoria hizo una reverencia aún mayor que la que había recibido de su hermana. Acepto tu invitación, con mi agradecimiento. Empezó a avanzar a grandes zancadas, sin mirar atrás a ninguno de los miembros de su familia. Ven, entonces. Las palabras de mi hija son correctas, mis fuerzas están agotadas y debo reponerlas. Con descanso, y comida, si sobra. Probablemente podamos encontrarte algo de comer, padre, dijo Mordred, siguiéndola. Pero no en las cantidades que desearías. Ya estamos al borde del racionamiento. Pero como mínimo, estará caliente, y mejor que cualquier cosa que Gawain pudiera preparar. Morgan los vio irse, luego se alejó a grandes zancadas, chocando contra el muro que rodeaba el campamento y desapareciendo, con una expresión inmutable. Fujimaru dejó escapar un largo suspiro. Porque siento que acabamos de esquivar una bala muy grande. Shakespeare se estremeció. Porque, en verdad, lo hicimos. No se puede jugar con los Fade, y hay pocos nombres más temibles en Arcadia que los de Morgan Le Falle, o el de la cacería salvaje, independientemente de quién los lidere en cualquier momento de la historia. Haber evitado un posible enfrentamiento entre ellos es, sin duda, esquivar una bala, mi maestro. Entremos, murmuró Medusa, volviendo a tomar uno de los brazos de Kratos sobre sus hombros, a pesar de la mirada que el hombre le dirigía. Kratos necesita descansar, todos ustedes también. Ese Artoria tiene razón sobre la comida y el tiempo para recuperarse después de esa pelea. Algo me dice que nosotros tampoco tendremos mucho tiempo, dijo Andersen con los brazos cruzados. Acabamos de robarles algo muy valioso a nuestros enemigos. Tan valioso que gastaron un sirviente muy poderoso, uno que podría haber sido una carta de triunfo más adelante, para intentar detenernos en seco. Miró hacia atrás, a la ciudad envuelta en niebla. Por alguna razón, no creo que tengamos mucho respiro, independientemente de si Tesla logra salir de ese banco de niebla o no. Vagamente sobre ese tema, la imagen de Romani se hizo realidad. El objetivo de esta pequeña excursión era ver qué información podíamos obtener de la torre del reloj sobre todo lo que sucede en Londres, algo que no pudimos hacer, pero principalmente porque nos topamos con ustedes dos. Que ya estaban en medio de esa misma cosa. Entonces, ¿qué tienes para nosotros?, preguntó un ansioso Da Vinci. Andersen hizo un gesto de desdén. Primero descansa y come. Si estoy en lo cierto sobre que estamos al borde de un contraataque masivo de nuestros enemigos, los necesito en óptimas condiciones para poder seguir vivo y decírtelo. Suspiró. Pero, por si acaso, haré otra copia de mis hallazgos y se la daré a esa chica.
Una copia de seguridad. Por si acaso. Extendió la mano y agarró los faldones del abrigo de Shakespeare. Por el bien del tiempo, me ayudarás con esto. Shakespeare, por su parte, pareció ofendido. Pero, colega, recibí un golpe doloroso en esa pelea. Una pelea a la que me obligaste, debo añadir. Miró fijamente al sirviente más pequeño. ¿No debería tener derecho a una parte del respiro que insistes en que los demás se tomen? Ya recibiste un hechizo de curación de la chica. La mirada de Andersen saltó de un punto a otro del cuerpo de Shakespeare. No tienes problema en ayudarnos a cumplir con este plazo. Una sonrisa de suficiencia cruzó su rostro. Y no ibas a descansar, ibas a recorrer el campamento y observar a la gente, a ver qué historias o inspiración podías encontrar. Andersen sorbió por la nariz. Eso es lo último que esta gente necesita ahora mismo. Así que vienes conmigo. Dicho esto, el grupo de Chaldea pudo ver al Servant, mucho más pequeño, llevándose al más grande, a pesar de sus protestas. Creo que debería vigilarlos, murmuró Fujimaru mientras los veía irse. De forma similar a lo que acababa de ocurrir con los escritores, Fujimaru fue detenida por unas manos sobre sus hombros, que la guiaron de vuelta a las habitaciones que habían usado antes. No, senpai, dijo Mach con firmeza. Necesitas descansar tanto como cualquiera de nosotros. Probablemente más, ya que no eres un Servant y te cansas con más facilidad. Un empujón obligó a Fujimaru a moverse con Mash, o a caerse. Voy a vigilarlos, dijo Avenger con una sonrisa. Estoy bastante fresca, y no voy a ser de mucha ayuda curando a la gente. Al menos puedo ir a aterrorizar a esos nerds, asegurarme de que no hagan travesuras. Riendo. Avenger la saludó con la mano mientras se alejaba en la dirección por la que se habían ido los dos escritores. Ahora pienso que de verdad debería vigilarlos, graznó Fujimaru, cuya marcha forzada se había detenido bruscamente. La expresión de Mach demostraba que al menos pensaba algo parecido a su amo. Quirón restó importancia a sus preocupaciones. Estoy seguro de que no los asustará demasiado. Si buscan apresurar su trabajo, entonces Avenger será una motivadora eficaz, sin aterrorizarlos por completo hasta el punto de que no puedan trabajar. Asintió. Un equilibrio muy delicado para caminar en el entrenamiento, además, como he aprendido. Y aún así, sigues usando Shuten para motivarme, sensei. El sarcasmo se desprendía de las palabras de Fujimaru. Porque sé que puedes con ello, respondió Quirón con una sonrisa fácil. Tu historia, y las historias que escuchaste de pequeño, provocan justo el instinto de lucha o huida cuando miras atrás y ves a un Oni persiguiéndote, incluso si, racionalmente, sabes que Shuten probablemente nunca te haría daño. O al menos, no mucho, y no intencionalmente. Te ayuda a encontrar reservas de resistencia y fuerza de voluntad que no sabías que tenías. Cruzó los brazos sobre el pecho. Y por eso no la usaría a ella ni a Kratos para vigilar a esos escritores. Mientras que Andersen parece bastante sensato, Shakespeare parece más propenso a inquietarse con alguien más intimidante que se cierne sobre su hombro. El murmullo de Mash. El señor Kratos no intimida, fue respondido con un gruñido de Kratos. Mi hijo no estaría de acuerdo contigo. En nuestros viajes, a medida que crecía, solía insistir en hablar él cuando conocíamos gente nueva. Él también sentía que yo era intimidante, para quienes no me conocían. Añadió eso último, mientras las mejillas de Match empezaban a hincharse, indicando un inminente puchero. Todavía le costaba adaptarse que la gente se indignara por él. Al menos pareció tranquilizar un poco a la chica. Eso solo le dejaba con otro obstáculo. Vamos, Kratos. Vamos a ponerte en pie. Medusa ya empezaba a moverlo, de forma similar a como Fujimaru era guiado por Mash. Podía protestar, insistir una vez más en que era perfectamente capaz de recorrer la corta distancia hasta sus aposentos por sí solo, pero sus experiencias con Faye, y más recientemente con Freya, le habían enseñado que no tenía sentido resistirse cuando una mujer, ya fuera su esposa o simplemente una amiga y aliada, adoptaba un tono de voz particular. Avenger sonrió, asegurándose de enseñarles los dientes, y realmente tenía que agradecerle a Shuten por enseñarle ese truco alguna vez, sin querer, pero que nunca dijeran que era demasiado estúpida para seguir un buen ejemplo, a los dos escritores.
Daba igual que ambos estuvieran con la cabeza gacha, garabateando en las notas que el enano había tomado. Era la intención lo que contaba, aunque en cierto modo deseaba haber traído su Game Boy. Estaba empezando a aburrirse un poco. Aterrorizar a los nerds le había parecido más interesante, cuando creía que realmente le prestarían atención, pero no, una vez que se pusieron manos a la obra, y tuvo que lanzarle varias miradas fulminantes a Shakespeare para que empezara. El otro ni siquiera se inmutó, lo cual era un insulto. Se apuntó que le daría un cosquilleo más tarde, se pusieron manos a la obra, bueno, como ella y Kratos cuando Skeax les enseñaba a leer, la verdad. Cuanto más tiempo pasaba, menos parecía necesitarla allí. Lo cual era un poco molesto, porque podría haber estado haciendo otra cosa, como comer algo y dormir un rato. Porque todo en este lugar la ponía los pelos de punta, en sentido figurado. Era esa maldita niebla. Su sentido santo, como llamaba a los trocitos de la pequeña animadora rubia de Dios que Gilles le había metido en el cerebro, hormigueaba constantemente. No enviaba alertas ni nada, no como cuando se enfrentaban a un antiguo familiar de Romaní, al menos, pero aún así. Había algo malo en esta ciudad. Muy, muy malo. Y además le estaba dando dolor de cabeza. Tanto que se perdió el sonido del metal, de las placas de armadura al chocar, lo que significaba que la voz que de repente sonó justo detrás de ella la sobresaltó, un poco, solo un poco. Y no hubo ningún grito. ¿Qué haces aquí? Había dirigido la mejor mirada de su arsenal al caballero, a pesar de lo poco que había hecho. Por otra parte, por la fea pelea que se estaba gestando entre los padres de este, una pelea que no había pasado de los preliminares, pensó que su mejor mirada probablemente no valía la pena en comparación. En lugar de acobardarse ante la desatada fiereza de Avenger, Mordred simplemente miró más allá de ella, hacia los dos escritores, que o bien los ignoraban cuidadosamente, o simplemente estaban absortos en su trabajo. Oh, eso lo explica. Asegurarse de que los cuellos de lápiz funcionen y no se relajen. Más o menos, refunfuñó Avenger, más interesada en finalmente echarle un vistazo a Mordred, ahora que no estaba distraída cargando la mitad del peso de Grumps, y en lidiar con sus quejas sobre lo bien que caminaba. Muchas gracias. Como si hubiera dejado que cualquiera se apoyara en ella así. El imbécil debería estar contento de que estuviera dispuesta a ayudar. Pero en serio, tío, te ves fatal. Y no se equivocaba. Su armadura no se mantenía en pie de guerra ni nada, pero aún parecía haber visto días mucho mejores, ennegrecida y desportillada, o incluso agrietada por algunos sitios. Francamente, Avenger estaba un poco sorprendida de que su casco de lujo no se hubiera roto en pedazos al hacer ese truco de desmontaje antes de volver a deslizarse dentro de su armadura, lo cual era genial, tenía que admitirlo. Sería genial si su mano hiciera eso, en lugar de simplemente deslizarse hacia arriba, antes de disparar su láser de la muerte. Algo de lo que hablar con la loca después de que terminara esta singularidad. ¿No deberías encargarte de arreglar esa mierda? Probablemente, admitió Mordred. Pero últimamente no me gusta andar sin él puesto, ni siquiera cuando estoy detrás de los campos delimitados de madre. Un gruñido le torció el rostro. Algo va realmente mal en esta maldita ciudad. Robots asesinos, niebla venenosa, lo que sea que esté merodeando por los callejones apuñalando gente, y un Nikola Tesla supercargado. Se burló Avenger. ¿Cuál fue tu primera pista? Mordred la miró con el ceño fruncido. Cállate. Pero no había mucho furor en su expresión, y el ceño fruncido se desvaneció rápidamente, reemplazado por un encogimiento de hombros. Pero tienes razón. Debería dejarlo pasar y dejar que se repare sola. Partículas doradas rodearon al caballero y, así, su armadura se desvaneció. Vaya, dijo Avenger, mirando lo que había quedado de Mordred. Era menos de lo que esperaba, solo una banda roja alrededor del pecho y una especie de cinturón blindado, aunque uno con una faja colgante, algo tanto por delante como por detrás, alrededor de su cintura. Claro que la había estado observando cuando ésta casi les destroza la garganta a gruñones y al lunático irlandés por llamarla mujer, así que eso, y el resto de su comportamiento, la catalogaron de marimacho de pura cepa. Claro que no fue eso lo que dijo, porque podría haber sido bastante diplomático. En cambio, dijo algo completamente distinto.
Supongo que no te pareces a ninguno de tus padres, ¿verdad? Bueno, Red estará contenta, una chica menos de la que tener celos. Mordred parpadeó y luego apuntó con su enorme espada a Avenger. Tengo que darte una paliza, maldita doble. ¿Qué? ¿Doble? Oh, ni lo siento. Ni lo siento. ¿Por qué carajos me llamas así? Y, por supuesto, Mordred dijo lo único que ella no quería oír. Porque estoy tratando de averiguar quién diablos eres y por qué carajo te pareces tanto a Ruler. Claro que sí. Esto se estaba convirtiendo en un patrón, uno que no le gustaba. ¿Cómo la conoces? Sí, no era su forma más elocuente, pero no se la imaginaba uniéndose a mí para la diversión cristiana y los himnos como David en la última singularidad. La interrumpió Mordred. La misma guerra del Grial en la que conocí a Arquero Negro, no recuerdo mucho, pero creo que fue tan lioso que se dejó invocar para intentar poner orden en esa tontería. Se rió. Por lo que me da recordar fragmentos del desastre, no salió bien. Puedo respaldar el testimonio de Sable Rojo. No salió bien, dijo Shakespeare, levantando la vista de las resmas de papel que tenía delante. Pero como drama, no, una tragedia. Fue magnífico. Y sí, me había estado preguntando por qué te parecías tanto al gobernante de cabello dorado. Vaya. Y el maestro de caballos no le había dicho ni una palabra al respecto, al menos no en su cara. Además, cuánto de grande era esta jodida guerra de la que yo había formado parte. Parecía que se estaban topando con gente que había estado metida en ella a diestro y siniestro últimamente. Por otra parte, por lo que entendía, que los sirvientes conservaran recuerdos de sus invocaciones pasadas era, como mucho, muy arriesgado. Quizás simplemente no lo recordaba, o simplemente se había callado delante de ella, aunque era bien sabido que ella y yo teníamos problemas. Mordred la miraba expectante. Pero te pareces a ella, bueno, más o menos. No tenía ese brazo tan genial tuyo, ni ese fuego que puedes invocar, y era mucho más lista, pero si ignoras esas cosas, podrían ser gemelas. Un hombro rozó el suyo, un obvio empujón, animándola a hablar. ¿Y qué te pasa? En fin. No era un secreto. Soy su clon. Mordred parpadeó. Me estás tomando el pelo. No, dijo Avenger, haciendo sonar la P con todas sus fuerzas. Un par de singularidades atrás, yo era la que le estaba causando problemas a Chaldea. Creía que era la verdadera doncella de Orleans, solo que la versión extra crujiente, porque eso fue lo que me dijeron al despertar. Frunció el ceño. Resulta que Gilles me estaba manipulando. De hecho, usó un grial para crearme después de volverse loco cuando mi verdadera yo se convirtió en una antorcha. Luego me engañó y me soltó en Francia. Mordred escupió a un lado. Mierda. Y yo que pensaba que mis padres eran malos. ¿Por qué demonios sigues respirando entonces? Kratos no parece de los que perdonan y olvidan, de los que esperan que si fueras su enemigo te hubiera dado una paliza. Y luego te arroja por un acantilado o algo así, antes o después de partirte en dos. Avenger se rió. Es por él, en realidad, pero indirectamente. Todo eso del dios extranjero de otro universo nos pilló a todos por sorpresa, así que el cabrón que traicionó a Chaldea al principio apareció, me lo contó y me ofreció una forma de vencerlo. Un catalizador que invocaría a uno de sus enemigos. Como era demasiado presumido y lo suficientemente listo como para saber que los servants que había manipulado para que trabajaran para mí no estaban precisamente a la altura de algo así, lo acepté. Mordred escupió algo que sonaba a nombre Amakosa, o algo así, y luego se rió. Me suena fatal. Y como lo invocaste, creías tenerlo bajo control, solo para que te clavara un cuchillo por la espalda, ¿eh? Imbécil. La mirada de Mordred se dirigió a su brazo asesino. Apuesto a que ahí fue donde perdiste el brazo, ¿eh? Si no recuerdo mal, la mayoría de las veces los sellos de comando están en el brazo derecho, ¿eh? Cállate, antes de que te muestre lo que mi brazo asesino puede hacer, espetó Avenger. Pero en esencia tienes razón. Pensé que los sellos de comando me permitirían mantenerlo a raya, pero me demostró lo equivocada que estaba. Apenas salí con vida de allí, y Gilles se sacrificó para dejarme escapar. No dejó escapar un suspiro taciturno, a pesar de lo que cualquier mentiroso pudiera decir después. Lo primero y lo único que hizo por mí en su vida.
Y eso explica lo de Vengador, entonces. Nombre y clase, dijo Mordred asintiendo. La verdad, ponme en tu lugar y probablemente me llamaría Movenger ahora mismo, o algo así. Sonrió, mostrando unos dientes extra afilados. Dime que les pateaste el trasero. Tengo dos, respondió Avenger, levantando un par de dedos, los del medio de cada mano, por supuesto. Al menos a Carmilla y a Charlie, aunque Charlie me arrancó un buen puñado de pedazos. El muy cabrón se había estado conteniendo porque no le importaba mi mierda cuando lo obligaba a matar gente. Me ayudaron con Vlad, junto con Kratos y yo, así que supongo que me toca un tercio. El resto de esos traidores fueron liquidados por Skeax, Kratos y el resto de nuestra pequeña pandilla. ¡Genial! Mordred extendió el puño, y Avenger correspondió el gesto, golpeando sus nudillos, metálicos, por supuesto, contra los del caballero. Se lo merecen. Bueno, no es que no te lo merecieras, con todo el alboroto y la matanza, pero aún así. El caballero de la traición, indignado por ella por la traición de los secuaces de Avenger. Que tenga sentido. Ella simplemente negó con la cabeza. No era ni de lejos lo más raro que le había pasado en el último mes, y mucho menos en toda su corta pero agitada vida hasta el momento. Tienes razón, me lo merecía. Como líder, era un desastre. Incluso si hubiera sabido la verdad sobre mí, habría seguido siendo un desastre. No era justo que se desatara, ya que solo era la pequeña fantasía de venganza de Gilles todo el tiempo, proyectando sus rencores en mí. Gruñó, y parte del resentimiento, las constantes voces en su cabeza que nunca paraban de recitar todos los desaires y agravios que le habían hecho, se volvieron muy fuertes en ese momento. Últimamente, tengo muchos de los míos, de verdad, para seguir adelante. ¿Por eso te unes a esa pandilla?, preguntó Mordred, y Avenger disimuló un respingo, al menos, eso esperaba. Mordred era bastante rudo, y no iba a quedar como una cobarde delante de ella. Más o menos. Sí, esquivando la pregunta, pero apenas podía hablar con el Doc sobre sus problemas con Dios, y él era él. No iba a sacarlo a colación aquí con Mordred. Los caballeros de la ronda habían buscado el Santo Grial, o eso le había dicho lo que había visto, pero por alguna razón no creía que el caballero de la traición le diera un consejo sabio sobre Dios como el que recibió de David. ¿Qué tal te va? Avenger parpadeó, y Mordred continuó. Parecen confiar bastante en ti, a pesar de que solías ser su enemigo. Puede que se quejara, pero Kratos te dejó traerlo aquí, y Shield y su maestro no parecen tenerte miedo, como pequeños ratones que son. La expresión de Mordred se tornó pensativa. En realidad, ninguno parece guardar mucho rencor. Bueno, salvo la otra que te ayudó a traer a Kratos de vuelta, te lanza algunas miradas fulminantes, pero no hay mucha fealdad en ellas. Pensé que podría ser competencia o algo así, pero tú no lo miras como ella. Mordred se encogió de hombros ante la mirada de Avenger. ¿Qué? Tuve un asiento en primera fila para todo el asunto, entre mi padre, Ginebra y Lancelot. Y pude ver cómo el resto de mis hermanos miraban a mi madre, o cómo Galaad le hacía lo mismo a su padre. Y luego estaba todo lo demás en la mesa redonda, encima de todo eso. Otro encogimiento de hombros. Ustedes dos no miran a Kratos como si fuera solo un maestro, pero tampoco lo miran de la misma manera. Ninguno de los dos está obsesionado con él, así que quién sabe. Menuda mierda. Antes de que pudiera pensarlo mejor, su boca se movió. Parece que ya tienes experiencia con eso. Quizás. La respuesta de Mordred es un poco indecisa, y el gesto que hace con la mano es igualmente mediocre. En ese desastre de guerra con Ruler, creo que tuve un buen maestro. No me da mucha alegría, pero siempre que intento recordar a mi maestro, siento lo más parecido a algo que no sea frustración total ni ganas de golpear a alguien cuando pienso en ese desastre de guerra. Así que supongo que, quien quiera que me emparejaran, no estaba mal. Nada mal. Sí, suponía que así describiría a Grumps. Sería un poco más amable con Red, pero era porque Red tenía problemas, y le habría venido bien que alguien le dijera lo genial que era mientras crecía. Kratos sabía que era un crack, y estaba más que dispuesto a que alguien le echara humo de esa manera. Seguía teniendo problemas, solo que diferentes a los de Red.
Algo de lo que estaba pensando debió de reflejarse en su cara, estúpida y traidora, porque Mordred sonrió. Sí, esa es la cara que pongo cuando intento recordar. Supongo que Kratos también debe ser bueno, ¿no? Maldita sea. Me hace pensar, y no soy precisamente de pensar. Eso al menos le valió un asentimiento cómplice, y sí, Mordred también parecía de los que primero patean traseros, luego las preguntas. Además, no me aguanta, lo cual es un respeto. No soy precisamente la persona más fácil de tratar. Y luego estaba todo eso de creer en ella, y tener que aguantarla. Incluso sin la posibilidad de que alguien más la hubiera seguido después de Francia, pensó que la mayoría de la gente no querría tener nada que ver con una persona tan inestable como ella. Pero él, y Chaldea, para ser justa, le habían dado una oportunidad con la severa frase: si la cagas, estás muerta, pero una maldita oportunidad al fin y al cabo. Y la aprovechó, en parte para vengarse de quienes la fastidiaron a ella y a Giles, en parte para hacer borrón y cuenta nueva, y en parte porque intentaba retrasar lo que fuera que le pasara cuando tuviera que ir a lo que la estuviera esperando tanto tiempo como fuera humanamente posible. Sí, no pensaba en eso. Buscando una distracción, se aferró a lo primero que se le pasó por la cabeza. ¿Dónde está tu papá? No habría pensado que te separarías de él, dado lo mal que estaban. Mordred resopla. Me quedé como un rayo, después de devorar las raciones que me dio Shieli. Tenía muchas ganas de una hamburguesa, o lo que fuera, pero el estofado y algunas de esas cosas crujientes de la bolsa que Shieli había guardado parecían suficientes. Le di mi tienda por el momento. No es que pensáramos en tener alojamiento para la realeza cuando estábamos montando este lugar, incluso si la reina Isabel estuviera aquí un tiempo. En forma de sirviente. Vaya. Pensaba que la señorita Soy la cacería salvaje habría sido más altanera con sus aposentos. Claro que, hasta entonces, se había codeado con varios miembros de la realeza en este viaje, y la mayoría no habían sido muy estirados, en general. Iskandar se había conformado con un poco de tierra. Sinceramente, su amiguito había sido más exigente con el lugar donde dormía su rey que el propio rey. David también había sido sensato, aunque, claro, dado quién era su hijo. Pero luego estaba Nero, y bueno. Ella había sido Nero, y eso era todo lo que hacía falta decir. Y aunque no había hecho toda la campaña con Liz, imaginaba que la pequeña Terror Rosa no habría sido muy diferente de su predestinada rival. Mordred puso los ojos en blanco. Ese padre puede ser diferente al mío en algunos aspectos, pero sigue siendo padre. Repelimos suficientes invasiones de los pictos y otros bárbaros como para ser guerreros empedernidos. Juro que, una vez, tuvo que disolver una pelea entre Trista y Nivors por una raíz de árbol que parecía cómoda y que ambos habían reclamado. Lo resolvió simplemente reclamándola para sí misma, ya que no pudieron, o, como ella dijo, no podrían llegar a un acuerdo. Una risita se escapó de entre los labios del caballero. Creo que ese pudo haber sido su plan desde el principio. Pero no se puede hacer eso de que Salomón partió al bebé por la mitad con una raíz de árbol. Esos dos idiotas habrían estado encantados de tomar su mitad de su almohada de madera y creer que habían ganado. El cerebro de Avenger se estropeó un segundo al oír ese nombre, y la culpa es del maldito Doc, por aterrorizarla hasta casi matarla con lo mal que sería si alguna vez dejaba escapar su nombre fuera de su habitación, protegida por fuertes barreras, así que tardó un segundo en volver a funcionar. Tranquila, carajo, le dijo a su corazón latiéndole con fuerza. Ese tipo era un personaje importante, y la historia del bebé es bastante conocida. Que alguien mencione ese nombre de repente no significa que te haya descubierto. Aunque estarían en problemas si éste los hubiera descubierto. Mordred no era tonta, pero tampoco iba a hacer neurocirugía pronto. Furtiva, fue lo que Avenger se encontró diciendo, a falta de algo más ingenioso. Demándala, su cerebro aún le retumbaba en la cabeza. Sí, asintió Mordred. Y es inteligente, o incluso más inteligente de lo que yo habría sido en su lugar. Si fuera yo, les habría dado una paliza a esos dos idiotas. Probablemente también habría sido mi primera opción. Pero claro, tenía ese temperamento de vengadora. Incluso compartir la mente con una roca estoica como Gruns no lo aliviaba mucho.
No era una bomba la mayor parte del tiempo, excepto cuando se emocionaba, o en combate, o pensando en si alguien la estaba usando como marioneta o... Bueno, tenía un montón de manías. Que la denuncien, pero tampoco era precisamente la más estable. Y quemó la maldita raíz encima. Eso habría sido un desperdicio de una raíz en perfecto estado. Ambos rieron, y la conversación entró en una especie de calma natural. Mordred se recostó contra la pared, descansando, y el único sonido fue el de los dos escritores escribiendo en su papel, o pergamino, o lo que usaran en aquella época. ¿Quieres pelear? La pregunta tomó a Vengadora desprevenida por un segundo. Se notó claramente en su rostro, porque Mordred se burló. Ahora no. Ese tipo me dio una paliza, y tener que usar a Clarent así también me pasó factura. Pero luego, parece que te vas a aburrir de estar sentado esperando a que pase algo. Sollozó. O esperando a que estos dos hagan su obra maestra. ¡Qué barbaridad! Pero eso sonaba divertido. Y no es que no disfrute peleando, entrenando en Chaldea. Con Kratos cerca, casi todos practican por las tardes, pero claro, la mayoría de los sirvientes de Chaldea piensan igual. Incluso el maestro de caballos de Roja, a pesar de lo ocupado que está enseñando a la chica, hace algunas repeticiones. No es su otro maestro, pero ese tipo es un friki entre los frikis. Se sorprendería si pudiera hacer una dominada, o incluso una flexión. ¡Qué cobarde! Claro, ¿por qué no? Trato hecho. Sobre eso. Un par de ojos indiferentes se posaron en Shakespeare, quien no parecía tener miedo de ser el objeto de sus atenciones. De hecho, parecía más engreído y satisfecho que otra cosa. Su sonrisa irónica se ensanchó al ver que ella entrecerraba los ojos. Alégrense. Porque hemos terminado nuestro trabajo. Y, a pesar de ser una árida transcripción de hechos, entiendo por qué Sir Andersen insistía tanto en asegurarse de haber sondeado las profundidades de esos textos, y me obligó a asumir el poco envidiable papel de soldado, obligado a mantener la línea desesperadamente, sufriendo noblemente las heridas. Un papel arrugado rebotó en la nuca del dramaturgo. Deja de intentar parecer más heroico de lo que eres. Luchaste contra esas cosas por la misma razón que ayudaste a la torre del reloj, por puro interés propio. Caster, del tamaño de un niño, se apartó de la mesa y saltó de la silla. Pero sí tiene razón. Estamos listos para presentar nuestros hallazgos. Cuartel temporal de Chaldea en la fortaleza Mordred. Aunque no lo admitiera en voz alta, el descanso y la comida habían sido algo que Kratos había necesitado al final. Adentrarse en el corazón de la tormenta de Tesla había sido doloroso, extenuante, diferente, en cierto sentido, a enfrentarse a los rayos de los otros dos dioses del trueno con los que había luchado. El suyo había sido el poder desatado de la tormenta, salvaje, elemental, divino, en su abrumador poder. El de Tesla no lo había sido, aunque no le había faltado potencia, al ser creado por el hombre, según él entendía la leyenda de Tesla, a diferencia del derecho de nacimiento de un dios. E independientemente del origen de su poder, caminar más allá de la barrera de Mash, hacia el corazón del asalto que azotaba dicha barrera, había dolido. Por suerte, como habían notado quienes se habían encargado de ayudarlo a regresar al campamento, sanó rápidamente. Pero la comida y el descanso lo habían ayudado. Medusa, sintió, no necesitaba parecer tan presumida. Podría haber regresado por sus propios medios. Pero ella acababa de sonreír con sorna, con complicidad, cuando él despertó, con el dolor amainando, y le entregó un tazón de un guiso que se había cocinado mientras dormía. Un guiso que estaba en apuros en ese momento. A Foe se le llenaban los ojos de lágrimas, agazapado a los pies de Kratos, sin que el espartano le prestara atención. O, mejor dicho, prestándole la mínima atención para asegurarse de que el animal no atacara su comida de repente. Había tocino en el guiso, y el animal tenía un antojo bien conocido de tocino. Kratos había descubierto que a él también le gustaba. Foe, no. El animal ladró una serie de quejas mientras Mash lo recogía y se lo llevaba, agitando las patas al alejarse de su presa. Te he dicho que no molestes al señor Kratos cuando esté comiendo. Ante el aumento en el volumen y la frecuencia de las quejas del animal, no le importó y quiso que Mash supiera de su disgusto.
No consiguió la libertad de Fou, pero sí consiguió sacarle un trozo de tocino del plato a la chica, así que se apaciguó. Un poco. De acuerdo, dijo Da Vinci, recorriendo la sala con la mirada. Casi todos estaban reunidos, apiñados en el almacén que Chaldea había reclamado. Por suerte, el espacio era lo suficientemente amplio como para que todos tuvieran espacio para sí mismos. Era más bien el tamaño de las personalidades que encajaban en el edificio lo que lo hacía sentir apretado. ¿Qué tienen para nosotros? Toda Chaldea estaba allí, ya sea en persona o atendiendo a través del comunicador. Mordred estaba allí, intentando, sin éxito, ocultar las miradas furtivas que lanzaba a su padre, quien había entrado arrastrando los pies hacía apenas unos minutos y se había sentado sin decir palabra. El rey de las tormentas al menos parecía algo curado, mucho más firme, por lo menos. Apenas se había acomodado en su silla, cuando dirigió una mirada plácida a Mash, con la mano extendida. Una mano que rápidamente llenó con una pequeña caja roja. El rey rápidamente arrancó la tapa y extrajo un palo largo de su interior, uno de muchos. Por el crujido que salía de su boca, parecía ser una especie de pan duro cubierto de una sustancia más oscura. Kratos supuso que era chocolate. Era una de las cosas que planeaba traer consigo a su regreso. Creía que las valquirias lo disfrutarían, al igual que su hijo. Posiblemente también Freya. Solo había una ausencia notable. ¿Dónde está tu mamá?, preguntó Avenger, recorriendo la habitación con la cabeza, como si esperara ver a Morgan acurrucada en uno de los rincones oscuros. Mordred se encogió de hombros, interrumpida por la pregunta al dejar de mirar furtivamente a su padre. Ni idea. Quizá esté escuchando. De hecho, apuesto a que sí. No es propio de madre dejar pasar información alguna. Pero si lo está haciendo, y cómo lo hace, no lo sé, y me alegra no saberlo. Duermo tranquilo sin saberlo. Entonces, ¿podemos empezar? Shakespeare, probablemente como era de esperar, parecía ansioso, al estilo de los dramaturgos que Kratos recordaba de Esparta, rebosante de ilusión por presentar su última obra. Romani hizo un gesto con la mano. Los dos comunicadores de Chaldea, que mostraban a Da Vinci y sus rostros, estaban colocados sobre una mesa en medio de la sala, para que sus observadores pudieran verlo y oírlo todo. Cuando estés listo para empezar. Shakespeare abrió la boca, con los brazos extendidos en un gesto extravagante, pero cualquier teatralidad que hubiera planeado se vio truncada por la voz apagada y cansada de Andersen. Por lo que sabemos, todo esto empezó hace unos 2 meses, más o menos. Andersen había conseguido una pizarra de algún lugar, similar en forma a las que usaba Chaldea, pero su superficie era negra, en lugar de blanca, y estaba hecha de un material diferente, al igual que las tizas que usaba para escribir ruidosamente sobre ella, sobre el taburete que necesitaba para alcanzarla. Empezó a esbozar una cronología aproximada en la pizarra, comenzando con el mes de febrero. La torre del reloj empezó a notar rarezas por entonces. Pequeñas, en lugar de las perturbaciones a gran escala que precedieron a la niebla venenosa, así que tiendo a estar de acuerdo con sus conclusiones. ¿Qué clase de rarezas?, preguntó Da Vinci. Algo que normalmente consideraría simplemente normal en esta época. Andersen frunció el ceño. Como la mayoría de los que estaban informados en la torre del reloj. Algunos de los rangos más bajos que se vieron obligados a hacer recados notaron que algunos de los pobres y las personas sin hogar comenzaban a desaparecer. Mordred frunció el ceño, casi una mueca de disgusto, una expresión que su padre imitó. En efecto, comenzó Shakespeare. No es algo infrecuente hoy en día, y por eso es fácil de ignorar, sobre todo por quienes ostentan el poder, quienes rara vez se dignan a caminar por las calles abarrotadas y se preocupan poco por esas pobres masas apiñadas que pasan desapercibidas. En todo caso, el ceño fruncido de Artoria se había profundizado. Londres, y su gente, han cambiado mucho desde mi época. Parece indicar que al menos conocen bien esta época, reflexionó Romani. Lev y Forneus no eran nada sutiles con las singularidades que supervisaban. Lev fue al menos lo suficientemente astuto como para engañar a Chaldea, y a tu director en especial, durante años, al menos por lo que me has contado, añadió Medusa.
Y Forneus no encontró refugio en Heracles, debajo de él, así que no dudan en usar esa carta cuando es necesario. Y supongo que necesitaron tiempo para acumular recursos, como en Roma, añadió Q. Incluso con la capacidad de Rómulo para crear una capital entera de la nada, se necesita gente para poblarla. Y supongo que los homúnculos que usaban como soldados también tardaron en crecer, aunque le cedo el paso a la chica en ese aspecto. No es algo en lo que yo haya incursionado. Ante el asentimiento de Fujimaru, continuó. Pero todos estos robots que nos están lanzando, bueno, no se pueden construir de la nada. Incluso si tienen acceso a un lanzador con construcción de objetos, hay que construirlos. Y para conseguir la cantidad de gente que Mordred dice que han estado manejando, y para arrasar la torre del reloj. Negó con la cabeza. Sin duda, algo de tiempo de preparación antes de que pongan en marcha su plan. Me pregunto por qué estaban secuestrando a vagabundos, pero no es que no hayan encontrado usos para los humanos normales antes, gruñó Avenger. Tuvimos que desmantelar casi todo en lo que se había convertido la tripulación de Drake la última vez, así que imagino que estos malditos enfermos están haciendo algo similar. Cabe la posibilidad de que simplemente estén eliminando a cualquiera que se tope con su base, pero estoy de acuerdo. Andersen se encogió de hombros y continuó. Lo siguiente confirma tu opinión sobre los recursos, Kuchulain. Casi al mismo tiempo que se dispararon las desapariciones, algunas bandas callejeras y los elementos criminales más poderosos y con conexiones comenzaron a intensificar lo que, a primera vista, parecería ser una simple delincuencia, si no tuvieras la información que tenemos. En concreto, que estaban secuestrando cargamentos de mineral de los muelles y patios ferroviarios, y refinando metal de las fundiciones. Romaní, Da Vinci y Q asintieron al unísono. El perro tenía razón, comenzó Altera. Estaban empezando a adquirir lo que cualquier ejército necesita para funcionar. Arrugó la nariz. Creo que uno de tus generales modernos lo describió como las 3B. Frijoles, balas y vendas. Aunque este ejército en particular solo necesita una, reflexionó Quirón. Aunque, dependiendo de su fuente de energía, su combustible podría sustituir a los frijoles de tu analogía. Y las vendas son simplemente más del mismo metal que usaron para construir los robots. Aunque, dado que tienen acceso a un santo grial, cabe preguntarse por qué necesitan material real para construir sus robots. Da Vinci sonrió. Puedo arrojar algo de luz sobre eso. Tras analizar la niebla que enviaste, puedo confirmar que está prácticamente rebosante de la energía del santo grial. La mano de Fujimaru asomó hacia arriba. Entonces, ¿es por eso que nos enferma? Recuerdo que mencionaste que solo se puede mirar tan atrás cuando se buscan singularidades, porque cuanto más nos acercamos a la era de los dioses, mayor es la concentración de maná en el aire, y, más allá de que Chaldeas tenga problemas para mirar tan atrás, incluso si encuentras una, la concentración de maná allí es simplemente excesiva para que un humano moderno, como yo, la soporte. Romaní fue quien negó con la cabeza. En realidad, no. La alta concentración de maná causaría problemas si no fueras Kratos, o si estuvieras aislado como tú, Fujimaru. Creemos que las protecciones que Mach comparte contigo te permitirían caminar sin problemas, pero, en el peor de los casos, solo sería fatiga o pérdida del conocimiento. Nada letal, no como la niebla ahora con lo que sea que le hayan añadido. Frunció el ceño. Todavía estamos intentando determinar con exactitud qué veneno o toxina están usando. No soy precisamente biólogo, pero con Da Vinci haciendo tantas cosas y ocupado con otro proyecto, me ha tocado a mí ya médico, y aún no hemos conseguido desenredar ese nudo. Entonces, eso explica por qué necesitaban materiales. La misma razón por la que Baldur no pudo curar inmediatamente a Fafnir en Francia. La mayor parte de la energía del Grial se está usando para otra cosa. Q agitó el brazo en círculos sobre su cabeza. En este caso, para alimentar esa niebla repugnante. De hecho, tenemos un poco más de información al respecto, comenzó Andersen. Por desgracia, fueron extremadamente cuidadosos, o paranoicos, en sus tratos con los diversos criminales. Siempre recibían las entregas en sitios neutrales, y además a través de intermediarios. Frunció el ceño.
Así que no tenemos ninguna pista sólida sobre dónde está su base. Solo hemos podido averiguar un nombre. ¿B&M un nombre? Preguntó Mash. ¿O nombres? ¿Una colaboración de tres mentes?, especuló Shakespeare. ¿O simplemente un acrónimo, o un nombre de guerra? ¿O cualquiera de una docena de otras cosas posibles? Se agachó y rebuscó entre una pila de papeles. Pero, según mi propia investigación sobre las entrevistas que la Torre del Reloj hizo a las diversas organizaciones criminales, parecían preferir la idea de que eran nombres. Algunos de los lacayos enviados a tratar con las bandas y demás se referían a ellos en singular, diciendo que P los había enviado, o algo por el estilo. 3 cabezas para la serpiente, entonces, rugió Kratos. Además de Tesla, intervino Fujimaru. Al menos, si pensamos que esos 3 nombres son sirvientes, pero, es algo muy propio de sirvientes. Ocultar tu identidad de esa manera. Después de todo, hacemos lo mismo, solo que usamos nombres de clase cuando estamos en el campo. Y, ese idiota que mueve los hilos, gruñó Mordred. Al fin y al cabo, no se puede tener un sirviente sin un amo. Resopló por la nariz. Ignorando a pícaros como yo. Y, tras ellos, cualquiera de los pilares demoníacos a quien se le haya dado autoridad sobre esta singularidad. La voz de Romani era un susurro ronco, pero, a pesar de todo, era claramente audible. Todo esto es muy entretenido, pero no responde a una pregunta importante. Artoria hizo una pausa, volteando la caja roja que tenía en las manos, como si intentara sacar las últimas migajas de sus profundidades. Al no encontrar nada en sus manos, suspiró y continuó. ¿Tenemos alguna idea de dónde podría estar su base, o incluso una pista al respecto? Silencio. Shakespeare, cuando finalmente habló, no hablaba con su volumen habitual. Desafortunadamente, señora, como ya hemos dicho, ellos tuvieron mucho cuidado de cubrir sus huellas. La Torre del Reloj tenía, como mucho, conjeturas sobre su posible origen. Y entonces descendió la niebla, y se vieron obligados a concentrarse por completo en el asedio que los tenía rodeados, añadió Andersen, interrumpiéndolo con su voz seca. Las pocas pistas que tenían se secaron, o simplemente se marchitaron, y la Torre del Reloj no tuvo tiempo ni ganas de investigar más. Un silencio invadió el almacén mientras cada uno asimilaba aquello. Mordred es quien lo romperá. Entonces estamos empezando desde cero. Debo decir que hurgar al azar en esta ciudad en ruinas no suena muy bien, se quejó Avenger. Sobre todo cuando todavía estamos esperando a ver cómo se vengan de que le robáramos el padre a alguien de esa manera. Artoria frunció el ceño. Aunque estaban decididos a capturarme, y luego retenerme, admito que me sorprende que no hayan vuelto a intentarlo. Su ceño se transformó en una mueca ceñuda. Aunque me resisto a admitirlo, es posible que el espectro de mi hermana baste para disuadirlos por ahora. Cualesquiera que sean sus defectos, su reputación de maga era bien merecida. Tenemos información adicional, aunque no relacionada con la ubicación de la base enemiga. Andersen se encogió de hombros. Habría empezado con eso si la tuviéramos, a pesar de la predilección de alguien por guardar la revelación dramática para el final. La sonrisa irónica de Shakespeare era irritantemente amplia y apuntaba directamente a su compañero escritor, con poco efecto, mientras Andersen tomaba otro fajo de notas. Al principio, la Torre del Reloj pensó que los ataques contra ellos eran simplemente los de un enemigo que intentaba eliminar una amenaza, pero rápidamente abandonaron esa idea. Su mirada se posó en Mordred, y el rostro del caballero se contorsionó en confusión por un segundo, antes de abrir los ojos de par en par. ¿Por qué nos ignoraban en su mayoría? Miró a su alrededor. Es decir, enviarían un ejército a la base si yo empezara a dirigirme a la zona de la Torre del Reloj, pero por lo demás, solo nos estaban enviando una mierda simbólica. La presión justa para que pareciera que intentaban derribar nuestros muros, pero nada que realmente lo lograra. Exactamente, asintió Andersen. Podían percibir fácilmente los campos delimitados de tu madre, incluso a través de la niebla, y los familiares que enviaron a explorar el lugar no percibieron el mismo nivel de agresión que ellos experimentaban. Así que empezaron a sospechar que querían los terrenos de la Torre del Reloj para algo más.
cual se confirmó con la torre que estaban construyendo, murmuró el Elmeyoi. Justo encima de la línea ley principal y más fuerte que discurría bajo las instalaciones. Aprovecharla les otorgaría una cantidad temible de poder para algo, que podrían añadir al del Grial, si así lo deseaban. Romaní se inquietó. Majestad, entiendo que puede ser un tema difícil, pero, durante su cautiverio, dejaron escapar algo que pudiera darnos alguna idea de lo que estaban construyendo, o por qué la necesitaban. El rostro de Artoria era de una expresión inexpresiva, cuidadosamente controlada, pálida, fría e inmaculada. No, no lo hicieron. Su voz, como su rostro, era firme. Habría sido más efectivo si su mano no hubiera arrugado de repente la caja vacía que contenía. Me invocaron desde la misma niebla. Alguien, Tesla, sospecho, ya que me esperaba cuando descendí, la había cargado con suficientes rayos como para que, de alguna manera, actuara como una especie de círculo de invocación, o catalizador, para atraerme a esta ciudad. O sea, que te querían a ti en concreto, dijo Da Vinci. Artoria asintió. Sí. Lo poco que dijeron, no a mí, sino sobre mí, lo dejó claro. Frunció el ceño. Es mera especulación, alimentada por uno o dos comentarios sueltos que escuché, pero creo que me querían por mi conexión con los reinos de las hadas. Pero, ¿para qué? La palidez del Elmeyoi, normalmente muy pálida, se había blanqueado aún más. He tratado con las hadas, a distancia, normalmente para limpiar algún desastre dejado por alguno de mis compañeros en la torre del reloj, en mi vida. Y aunque sin duda hay cosas peores en las que involucrarse, son pocas y distantes entre sí. Cosas como los ancestros verdaderos, por ejemplo. Se estremeció. Oh Gilgamesh. Había estado inquietando a Kratos un rato, un rastro de familiaridad que no había podido quitarse de encima. Los autómatas, las muñecas. En lo que se transformaban me recordaba a los elfos de la luz de Alfheim, en esencia, si no en forma. Sus movimientos y armas eran similares. Probablemente buscaban imitar a los Side, o a los Altos Side, dada la ubicación, en lugar de a los elfos de la mitología nórdica, comenzó el Elmeyoi. Y los perros, como dije, se parecían a los perros negros que enfrenté en una de las situaciones que me vi obligado a resolver. Y esas cosas rechonchas parecían gorras rojas, reflexionó Q. Intuyo algo, junto con la presencia de la cabeza de la maldita cacería salvaje. Excepto por ese grande, susurró Mash, con un escalofrío. Uno que no provenía del todo de la chica, sin que ella lo supiera. Parecía un ángel, uno bíblicamente fiel, no los humanoides alados que se ven en la actualidad. Salvo por la cabeza de dragón, murmuró Romaní. Ese tipo de cosas suelen asociarse más con el otro bando, pero no esperaría que un grupo que dice ser los demonios de Lars Goetia se preocupara por hacer esas cosas bien. Da Vinci fruncía el ceño, casi ceñudo. Podría tener algo que ver con lo que impulsaba esas cosas. De las pocas que he desmontado en el poco tiempo que he tenido, sus funciones básicas funcionan con vapor, con todas las cosas retrógradas que hay. Empezó a murmurar para sí misma, pero solo salió de su letargo cuando un trozo de papel hecho una bola le rebotó en la cabeza. Concéntrate, Da Vinci, dijo Romaní, con un tono que denotaba una larga historia de sufrimiento. La genio universal se aclaró la garganta rápidamente. En fin, todas las máquinas que trajiste tenían una fuente de energía secundaria, o núcleo, que creo que era lo que se usaba para impulsar sus transformaciones. El problema es que estaban completamente secas cuando las abrí. No me quedó ni rastro de lo que usaran para analizarlas. Aunque aún quedaban jirones de vapor adheridos a los mecanismos para su funcionamiento básico, la matriz de transformación es, francamente, terriblemente eficiente consumiendo el combustible. Tiene que serlo para no dejar rastros como ese. Ese ceño fruncido había vuelto. Tengo varias conjeturas sobre qué podrían estar usando exactamente, pero sin pruebas más sólidas, la especulación podría llevarme a un montón de madrigueras, y simplemente no tengo tiempo para eso. El ceño fruncido de Q era, si cabe, aún más pronunciado que el de ella. ¿No crees que esos idiotas han abierto un agujero en uno de los reinos hadas y están desviando parte de la energía? Arcadia. O Avalon. Negó con la cabeza, casi con violencia. De verdad espero que no.
Hay tonterías, y luego está eso. Malestares mortales han hecho algo similar, se quejó el Elmello y... Vea de nuevo mi referencia a la vez que tuve que lidiar personalmente con los perros negros. Y nuestros enemigos, quienes quiera que sean, tienen una arrogancia que hace que la torre del reloj parezca humilde en comparación. Una mueca escapó de los labios de Mordred. Entonces, suponiendo que estén haciendo eso y solo lo usen para potenciar a sus pequeños robots, resopló. Parece una tontería arriesgarse a meterse con los FAE solo por algo como esbirros más fuertes. Hay capas que no vemos, entonó Artoria. Tenemos una imagen, pero está lejos de ser completa. Volvió la mirada hacia los dos escritores. ¿Qué más información tienen? Shakespeare alzó las manos. Por desgracia, nada más sobre nuestros enemigos, sus planes, sus guaridas o sus identidades. Entonces, nada relevante, concluyó Artoria. Supongo, coincidió Andersen. Al menos, si consideras que la verdadera forma de la guerra del Santo Grial es irrelevante. El silencio que se hizo fue ensordecedor. Andersen tenía toda la atención. Da Vinci y Romani, en particular, miraban al escritor con los ojos muy abiertos. La verdad, la voz de Romani se quebró entrecortada. ¿De qué demonios estás hablando? Me dijeron que esta guerra era un ritual, rugió Kratos. Creada específicamente para manifestar estos santos griales, versiones más poderosas de las que nuestros enemigos han usado para crear estas singularidades. ¿Estás diciendo que la guerra del grial tiene otro propósito? Preguntó el Mello y... que había algo más en la guerra en la que yo, y uno de mis estudiantes después de mí, luchamos. Andersen se humedeció los labios. Más que la guerra del Santo Grial, como todos saben, es más bien digamos una copia simplificada de algo mucho más grandioso. Volvió a subirse al taburete y comenzó a dibujar en la pizarra negra. La imagen de un rostro, el de una mujer, cuyas líneas ásperas dejaban claro que debía ser amenazante, tomó forma. Por alguna razón, también llevaba una especie de capucha, o velo, que le cubría la mayor parte de la cabeza. La tiza en su mano golpeó la imagen. Cuando surge una amenaza, como en nuestro ejemplo, una tan fuerte como para poner en peligro a la humanidad, total o parcialmente, el mundo mismo reacciona. Obviamente han visto ejemplos de esto. Después de todo, Mordred fue invocado como sirviente renegado, y supongo que el caballero de la traición no es su primer encuentro con ese fenómeno. Barba Negra, Ana y María, el rey David, Eric y su esposa en la última singularidad, empezó Fujimaru. Giró la cabeza y se fijó en Medusa. Y probablemente también Euriale y Asterio. Y bastantes en Roma, añadió Medusa. Además de alguien como Darío, que fue invocado en cadena por la presencia de Iskandar, aunque no era un renegado, sino un enemigo invocado por Leflainur. Y yo allá en Francia, aunque probablemente sea para compensar mi presencia allí, gruñó Avenger. Luego el Terror Rosa y el resto de su tripulación. Podría haber sido porque Carmilla estaba allí, y Siegfried por Fafnir, lo mismo. Kiyohime, no tengo nada, así que probablemente era una renegada. Exactamente, dijo Andersen, asintiendo. La propia Tierra intenta luchar contra la amenaza que representan estas singularidades, a pesar del daño que, según usted, se ha infligido a la humanidad. De no ser así, estoy seguro de que estaríamos presenciando el despliegue completo de la mayor contramedida del mundo. Hizo una pausa y respiró hondo. 7 sirvientes, uno de cada clase de la guerra del Santo Grial, pero unidos en la causa para detener esta amenaza. Por todos los medios necesarios. Su proclamación fue respondida con varias inspiraciones profundas y al menos una o dos exclamaciones. Da Vinci, Machi y Fujimaru, pensó. Sin prestar atención a todo eso, Andersen continuó. Y estos también serían la flor y nata. Ningún débil como Shakespeare o yo sería llamado a luchar. Serían aquellos que estaban en la cima, o tan cerca como para que hubiera poca diferencia, de sus respectivas clases. Grandes. Dijo Romani con voz entrecortada. Fue algo que el director, no Olga Marie, sino su padre, mencionó una vez. Supuestamente, hay un solo sirviente elegido para ocupar el trono de su clase. El sable que está por encima de todos los sables, y así sucesivamente para cada clase. Agitó una mano.
No creo que, normalmente, veríamos a los 7 convocados para lo que describes, aunque, si acaso, sería esto. La contrafuerza está bastante maltrecha ahora mismo, murmuró Sakamoto. Sin humanidad, es una pálida sombra de sí misma, así que... Esos grandes probablemente queden descartados, dijo Mordred con sarcasmo. Su rostro se contrajo pensativo. Oye, ¿crees que, por lo poco que la torre del reloj pudo descubrir sobre los grandes, tu padre probablemente no sea el gran sable? Teorizaron que simplemente no es posible invocarlos a menos que haya una amenaza lo suficientemente grande presente, ya sea en ese momento cuya aparición se prevea inminentemente. Echó un vistazo a la sala. Todos dijeron que lucharon contra una versión corrupta de la sable Artoria en el pasado. Sí, comentó Q. Ella fue la sable de la guerra en la que participé. Y la única gran amenaza terminó siendo ella misma, después de que se corrompiera. Y ella fue la sable de la guerra en la que luché, añadió el Elmeyoi. Así como el que le siguió. Y aunque ambos contenían amenazas, nada de la magnitud que requeriría un gran, si es que hay algo de cierto en ellos. Andersen se removió, con una expresión de preocupación en el rostro, algo que hizo que Shakespeare frunciera el ceño. No esperaba que actuaras así, después de que se te presentara la oportunidad de dar revelaciones tan radicales. Hans, ¿qué siniestro espectro te ronda la cabeza? Andersen tardó unos segundos en responder. Esta información parecía casi demasiado fácil de encontrar. Miró a Shakespeare. Todo sobre los grandes, la guerra del Santo Grial siendo una imitación barata de las medidas defensivas del mundo, todo estaba sobre la primera mesa de la sala, como si nos estuviera esperando. Una de las razones por las que te pedí que sujetaras la puerta era que intentaba encontrar pruebas que me ayudaran en los otros libros de las estanterías, pero, negó con la cabeza. Nada. Y a pesar de que solo nosotros dos entramos y salimos de esa habitación durante días, parece como si alguien hubiera estado allí justo antes de que nos atrincheráramos. Habían movido cosas, y estas obras, desde luego, no eran las que ninguno de los dos había sacado de los estantes. Cada vez parece más como si alguien lo hubiera preparado todo para que encontráramos esta misma información. Kratos sintió una punzada de hielo en la espalda, un puñado de recuerdos recorriendo su mente. La desfiguración del mural de Tyr por parte de Odín, uno de los muchos intentos del rey Aesir de ocultar y controlar la información, para ser el único con todos los hechos y detalles, sobre todo. Y luego Groa, y como ella, a su vez, había engañado a Odín con las falsas profecías, las verdaderas ocultas para que solo un gigante pudiera encontrarlas. Se encontró hablando. ¿Crees que esta información es falsa? Se removió en su asiento. Mentiras colocadas allí por nuestros enemigos. Encontrar este tipo de información simplemente, esperándonos es sospechoso, murmuró Andersen. Pero la confirmación de Romani sobre los grandes es al menos una colaboración, a menos que todos sospechen que también es un agente encubierto de sus enemigos. La escritora sonrió. Pero, a juzgar por sus expresiones de indignación, deduzco que tiene su plena confianza, así que podemos descartarlo. Claro que sí, espetó Avenger, con los brazos cruzados. Andersen se recostó en el taburete. Así que, aunque no confío del todo en lo que he encontrado aquí, existe la otra posibilidad. Que alguien quisiera que lo encontráramos para ayudarnos. ¿Por qué el enfoque clandestino? Preguntó Jekyll. Parece demasiado enrevesado, sobre todo teniendo en cuenta cómo ahora cuestionamos lo que hemos encontrado, o lo que nos han presentado. Si querían que confiáramos en lo que nos dejaron, ¿no habría sido mejor que nos lo dieran ellos mismos? Fujimaru y el Elmeyoi intercambiaron una mirada. Podría ser un sirviente enemigo que intenta trabajar en contra de quien sea que tenga contrato. Sonrió. El señor aquí hizo eso en Roma. Me envió un par de pergaminos advirtiéndome sobre ciertas cosas antes de reunirse con nosotros y pedirnos que los liberáramos a él y a su rey. Se encogió de hombros. Ya ha sucedido una vez, así que no es descabellado. Alternativamente, comenzó Shakespeare. Podría ser exactamente la trampa que todos sospechan. Dijeron que se enfrentaron a una vil traición desde el principio, de una fuente confiable.
podrían saber que su doctor Romaní verificaría parte de la información que se plantó aquí, así que sembraron la semilla de la verdad para que aceptaran las mentiras con mayor facilidad. Maldita sea. Gruñó Mordred. Porque nunca puede ser sencillo. Ahí está el malo, ve a golpearlo hasta que se detenga. No esto. Planes dentro de planes, mierda. La mano de Avenger golpeó a la caballero en la espalda de una manera que probablemente pretendía ser reconfortante, mientras la mano de Match volvía a levantarse. Entonces, ¿cuál es nuestro siguiente movimiento? Preguntó, mirando alternativamente a Kratos, Fujimaru y sus dos directores en Chaldea, aunque ninguno de ellos respondió al final. Como mínimo, hemos obstaculizado sus planes al privarlos de mí. Artoria se levantó de su silla. En este momento, solo tenemos dos opciones. Podemos fortificar nuestra posición aquí y esperar su inevitable contraataque, ya que intentarán recuperarme en algún momento. O bien, atacamos la ciudad, intentamos encontrar su base y los eliminamos antes de que puedan reunir sus fuerzas. Una estrategia defensiva nos permite preparar el terreno para controlar el ataque, rugió Kratos, sopesando mentalmente las opciones. Además, les daría a nuestros heridos más tiempo para sanar, lo que aumentaría la fuerza que podríamos desplegar. Intuyo un pero, dijo Da Vinci. Telsa era poderosa, afirmó Altera. No tan abrumadoramente como para luchar contra todos a la vez sin problemas, pero sí lo suficientemente fuerte como para requerir toda nuestra atención. No sabemos qué otros aliados lo apoyarían en un asedio a este lugar. Mordred se irritó. Aunque mi madre no es precisamente un desalmado, si hablamos de potencias. Altera asintió. En eso tienes razón. Pero nuestros enemigos deben al menos ser conscientes de los poderosos campos delimitados y saber que un lanzador de cierta fuerza los refuerza, incluso si desconocen su identidad. Inclinó la cabeza hacia un lado. Si atacan aquí, tendrían que tener al menos un plan para abrir una brecha en ellos, así como uno para encargarse del lanzador que los mantiene. Ya sea por pura fuerza bruta o con algo más sutil, pero no los veo tan insensatos como para no tenerlo en cuenta cuando finalmente actúen. Si tan solo uno de PBOM está a su nivel, o cerca, podríamos vernos en apuros, dijo Quirón. Si dos, o todos, lo están, la cosa se pone mucho peor. Incluso con todos nuestros sirvientes, y suponiendo que estén completamente curados, no querría librar esa batalla. La voz ronca de Shuten interrumpió la conversación. Doctor, ¿qué hay de ese banco de niebla? Apareció una ventana y el rostro demacrado de Shuten cobró vida. Desde su entorno, parecía que la Oni estaba en la enfermería. Al parecer, Romaní había logrado convencerla de que convaleciera allí. Aún parecía maltrecha, su piel de porcelana mostraba las señales del rayo que la había atravesado. Perdimos su rastro después de que Kratos arrojara a Tesla dentro. Frunció el ceño. ¿Por qué? Ella se encogió de hombros y se recostó en su cama. Kratos notó que una de sus calabazas estaba allí, y que estaba destapada. Solo un capricho, en realidad. Sé que originalmente estaba allí para cazar lo que fuera que estuviera ahí. El presunto asesino. Si está muerto, no es divertido. Frunció los labios. Pero mientras, elijo quedarme en esta cama, he estado pensando. Lo que sea que esté ahí dentro es claramente hostil hacia nosotros. Atacó a los aliados de Mordred, a Kratos, y a mi maestro. Su voz se redujo a un siseo bajo al decir esto último, antes de volver a su tono habitual. Pero tampoco parece tener ningún cariño ni lealtad hacia nuestros enemigos. Dejó que su mirada recorriera la habitación, fijándose en Vengador, Kratos y Altera, uno por uno. Mi maestra ya tiene un monstruo a su nombre, y contamos entre nuestras fuerzas con un Vengador que una vez fue nuestro enemigo, y el azote de Dios, además de un Dios por derecho propio. Se lamió los labios lentamente. Quizás, y sé que es extraño que alguien como yo sugiera esto, pero quizás mi maestro podría intentar hablar con lo que sea que aceche en esa niebla. Fujimaru farfulló. Shuten, ¿te das cuenta de lo que me pasó la última vez que simplemente puse los ojos en lo que sea que haya ahí dentro, verdad? Sí. Shuten ni siquiera parecía fingir preocupación.
Y te hiciste más fuerte por ello, y ahora que tu cuerpo sabe qué esperar, la segunda vez debería ir mejor, ¿no? Fujimaru se quedó boquiabierto. Yo, no creo que sea así. ¿Estás tan seguro? Preguntó Shuten, quien se encogió de hombros. Bueno, no lo sabrás a menos que lo intentes. Ni hablar, afirmó Romaní. Más allá de eso, basándonos en cómo desaparecieron Kratos y Fujimaru la última vez, los sacaron directamente del grupo, no tenemos forma de garantizar ningún tipo de apoyo para Fujimaru allí. Hay muchos otros problemas. El sirviente podría estar completamente fuera de control, por ejemplo, lo que significaría que Fujimaru estaría atrapada con el equivalente a un animal salvaje, o un asesino en serie sobrehumano. Y eso suponiendo que lo que la incapacitó la última vez no haga lo mismo. Negó con la cabeza con firmeza. No, no va a pasar. El riesgo es demasiado grande. Shuten. Se enfurruñó. No le haces ningún bien mimándola así, pero como quieras. Con el interés claramente perdido, la Oni agarró la calabaza que Kratos había visto antes y bebió un largo trago, antes de que su imagen se desvaneciera. Quiero decir, empezó Fujimaru. No. Esta vez era Da Vinci. Román tiene razón, los riesgos son demasiado grandes y las ganancias demasiado inciertas. Frunció el ceño. Shuten no se equivoca necesariamente al afirmar que el sirviente o sirviente que esté ahí dentro es una carta impredecible, y esa, potencialmente, es una que podríamos atraer a nuestro bando. Parece que el otro bando los está buscando activamente por alguna razón, así que podríamos presentarnos como una opción más atractiva, ya que cualquier daño que les hayamos causado ha sido en defensa propia, pero aún así, hay demasiadas incógnitas como para arriesgar a uno de nuestros maestros en esto. Y no tenemos ni idea de dónde está ahora mismo, continuó Romaní. Lo perdimos de vista en el caos del final de tu pelea con Tesla. Suspiró. Si logramos localizarlo, o si alguno de ustedes es abducido de nuevo por él, la idea de Shuten no es del todo terrible. En el peor de los casos, podrían intentar razonar con el sirviente de ahí dentro, suponiendo que no los ataquen de inmediato. Levantó las manos. No digo que crea que funcionará, pero es algo a considerar. En el peor de los casos, acabarás peleando de todas formas. Y dejando de lado esa distracción, nos queda nuestro otro plan. Atacar, declaró Artoria. Si se avecina un ataque, dividir nuestras fuerzas nos deja vulnerables, rugió Kratos. Al mismo tiempo, no podemos quedarnos estáticos, ni inactivos. Escila y Caribdis, entonó su mente. Quizás tengamos que arriesgarnos a una expedición a la ciudad. Señor Mordred, comenzó Romaní. Si me lo prestara un rato, para averiguar dónde se han encontrado con patrullas durante sus incursiones por la ciudad, quizá nos dé una idea de su procedencia. Como mínimo, serían más datos para analizar, y eso nunca está mal. Ojalá nos dé algunas pistas. Claro, dijo la caballero, poniéndose de pie. Mientras tanto, quiero que todos descansen lo que puedan. Romaní miró a su alrededor. Denos, digamos 4 horas para revisar los datos que tenemos de Mordred, la torre del reloj y lo que hemos observado nosotros mismos, y veremos si podemos encontrarles una zona decente para atacar. ¿Me prestas esto? Preguntó Mordred, señalando el comunicador que mostraba la imagen de Romaní. Voy a ver si encuentro a Madre y le doy su opinión. Si no, Habichuela y yo intentaremos ponerlos al día. Probablemente recuerde un par de cosas que despotricé y que he olvidado, y ustedes pueden hacer lo que quieran mientras tanto. Fujimaru la despidió con un gesto y, con el comunicador partido en dos, Mordred salió de la habitación pisando fuerte, arrastrando a Jekyll tras el caballero. Fujimaru los miró fijamente un segundo, luego se giró hacia el grupo inesperado que se había quedado atrás. Su Majestad. ¿No va con ellos? Se burló Artoria. Creo que es mejor limitar el tiempo que paso con mi hermana. Tanto por la moral del campamento como por otras razones. Se removió en su asiento. La época del rey Arturo ha pasado, soy solo un fantasma, o un sueño que pronto se desvanecerá. Será mejor que la gente de esta época no se acostumbre demasiado a mi presencia, en ninguna de mis dos identidades.
Genial, excepto que tu hija está gritando a los cuatro vientos quién es y cómo es la que cuida de Londres ahora, como tu heredera y todo eso, comentó Avenger. Artoria no puso los ojos en blanco, pero Kratos creyó que lo consideró seriamente, por un segundo. Esa es su prerrogativa. Sea lo que sea que haya podido tener sobre ella, alguna vez, ya sea como su señor, o como su padre, ya es una mujer adulta, y debe tomar sus propias decisiones. Para bien o para mal. Un atisbo de sonrisa irónica se dibujó en su rostro. Y, a pesar de todas sus asperezas, ha hecho más por calmar a la gente de aquí de lo que yo, tal como estoy actualmente, podría. Ya casi no parezco el rey de los caballeros. Supongo que está bien, aquí no nos falta espacio. A menos que alguien tenga alguna objeción. Fujimaru echó un vistazo a la sala y se encontró con una gama de asentimientos: Quirón, Medusa, Mash, encogimientos de hombros, Vengador, o gruñidos, el propio Kratos. Entonces, siéntase como en casa, su majestad. Artoria está bien, niña, al menos en privado. Como dije, mi tiempo como rey de los britanos ya pasó. Y tú no eres de la cacería salvaje, así que no espero tu reverencia, ni la de ninguno de los que me salvaron. Se giró hacia Mash. Aunque pediré más de esos bocadillos, si hay alguno disponible. Un momento después de que Mash le entregara al rey un puñado de bolsas de su escudo, respiró hondo y se giró para mirar a Kratos y Fujimaru. Señor Kratos, senpai. ¿Podría hablar con ustedes un segundo? Miró hacia la puerta. ¿Afuera? Supongo, sí. Fujimaru miró a Kratos, quien asintió levemente. Tenía sus sospechas. Un momento después, estaban afuera. Mash se agachó en uno de los callejones entre los edificios. La chica rebosaba de nerviosismo, apenas podía mantenerse quieta, hecha un mar de nervios. Masie, con cuidado, Fujimaru posó una mano sobre el hombro de la chica. ¿De qué se trata todo esto? Mash se mordía el labio inferior. Quería preguntarles a ustedes dos, la oferta que me hizo Mordred, sobre que me diga quién es el espíritu heroico que se unió a mí, ¿debería aceptarla? Fujimaru parecía estar considerando qué decir, así que, mientras ordenaba sus pensamientos, Kratos intervino. Primero, Mash. La miró a los ojos. ¿Qué opinas? Dime lo que piensas. Quiero hacerme más fuerte. Mash tenía la espalda erguida, respiraba con dificultad y tenía las mejillas sonrojadas. Eso lo sé. Así podré protegerte, señor Kratos, y a Senpai, y a todos. Sus manos, inconscientemente, se entrelazaron frente a ella. Y conocer la identidad del espíritu heroico, podría hacerme más fuerte. Pero, podría tener un precio. La voz de Fujimaru era un susurro, aunque se oía bien. Mash asintió. La espada, su mano bajó para rozar suavemente la empuñadura de la espada que colgaba de su cadera. Es fuerte. Increíblemente fuerte. Pero no fue gratis. Me preocupa que descubrirlo tenga otro precio. Tembló y pareció encogerse sobre sí misma. Que sea más de lo que puedo permitirme. Al mismo tiempo, no me queda mucho tiempo. Si soy yo, o alguien más, alguien como tú, senpai, que tiene toda la vida por delante, o tú, señor Kratos, que tiene a su hijo esperándolo, no. La voz de Fujimaru fue como un martillo atravesando el cristal. Te lo dije, Mash. No morirás. Ni durante esto, ni después, por lo que esos... La boca de la chica se movió en silencio por un momento. La ira sincera le robó la voz. La gente te hizo cuando te creó. Estamos buscando otra manera, una en la que no mueras. Todos regresarán a casa cuando esto termine. Tú, yo, Kratos, Romaní, cada uno de los sirvientes que recojamos por el camino, todos los supervivientes, todos. Su mano cortó el aire, con la mirada encendida. Lo sé, esto es una guerra. No puedo. Sus hombros se hundieron. No puedo hacer esa promesa. Su mirada se endureció. No me importa. Seguimos viviendo esto. Eres una ingenua. A pesar de sus palabras, Kratos dibujó una leve sonrisa en su rostro. Como mi hijo lo fue, y lo sigue siendo. Miró a la chica, la miró fijamente por un instante, y luego continuó hablando. Aunque ambos han visto la guerra. La han visto tal como es.
Compasión, quizás sea más correcto que ingenuidad. Solo. Prepárense para cuando la realidad no coincida con sus esperanzas, o planes. Con mucho cuidado, le puso una mano en el hombro. No dejen que les cambie. Pero, debe haber un equilibrio, uno entre sentir cada muerte y no sentir ninguna. Su como yo no se pronunció. La chica asintió, con la mirada fija en el pedernal. Senpai, comenzó Mash. ¿Debo asumir que crees que no debería aceptar la oferta de Mordred? Sí. Fujimaru suspiró, tembloroso. Todo lo que dijiste sobre esa espada, y todas las preocupaciones de Román, hasta el punto de prohibirte expresamente usarla, es totalmente cierto. Se estremeció. Recuerdo que te desplomaste después de la última singularidad. Recuerdo estar sentada y simplemente, observándote en la clínica, sin poder hacer nada más que rezar. Y existe el riesgo de que enterarse así te haga lo mismo. Sus labios eran una línea estrecha. No sabemos por qué el espíritu heroico vinculado a ti está haciendo nada de lo que está haciendo. ¿Por qué se negó a manifestarse después de unirse a ti y sigue siguiéndote la ley del hielo? Pero si te está ayudando, te dio acceso a sus poderes en Fuyuki, luego a la espada en Francia, y luego a un segundo noble fantasma hace apenas unas semanas. Parece que tiene sus razones, susurró Mash. Antes siempre parecía que había un candado, o una cadena, alrededor de la espada. Manteniéndola en su vaina. Pero eso ya no existe. Sí, aunque parecen cada vez más insignificantes con el paso del tiempo. Pero no te equivocas con lo de la espada. Por mucho que quisiera, no puedo evitar que la desenvaines como yo solía hacerlo. Algunas puertas, una vez abiertas, no se cierran. Aunque debieran. Y desenvainarla, usarla, antes siquiera de que supieras quién era el espíritu heroico, bueno, todos vimos cómo terminó eso. Suspiró. Esto parece otro ejemplo de demasiado rápido. Y mi sensei y mi maestro siempre insisten en la paciencia. Despacio y con constancia se gana la carrera, ¿sabes? Vale. Mash se giró hacia Kratos. ¿Y usted, señor Kratos? Es su decisión, rugió. Pero, poder, cualquier poder, siempre tiene un precio. Y los atajos, sean los que sean, tienen un precio aún mayor. Por un instante, le dolieron las cicatrices, y apenas logró evitar estirarse para agarrarse los antebrazos. Eso, coincide bastante con lo que yo misma he estado pensando, admitió Mash. Quiero saber, lo deseo con todas mis fuerzas. Y también quiero luchar mejor. Pero, se abrazó. Simplemente no lo sé. Sigo sopesando ambas opciones y no me decido. Miró a uno y al otro. Por eso quería preguntarles a ustedes dos. Y... suspiró Mash. Ambos me han dado que pensar. Ambos creen que no debería, y en cierto modo coincido, pero... veo que no has mencionado aceptar la oferta de Morgan. Siempre es Mordred, comentó Fujimaru. Mash sorbió por la nariz. No soy tonto, senpai. Si me preocupa lo que me puedan pedir por aprender el nombre del espíritu heroico así, en lugar de descubrirlo por mi cuenta, ¿cuánto peor crees que sería si le debiera un favor a Morgan Le Falle? Así que supongo que estás siendo sarcástico. Solo, digo, eso es todo, dijo Fujimaru. Creo que, a pesar de que hablas de autosacrificio, de que valdrá la pena si Kratos y yo sobrevivimos, te preocupa más de lo que te permites creer. Tal vez, susurró Mash. Si puedes salvarles la vida, a cualquiera de los dos, sigo pensando que valdría la pena. Pero, daría mi vida por la de mi hijo sin pensarlo dos veces, murmuró Kratos. Sacrificarse por otro no está mal, pero solo si es necesario. Gruñó. Ten cuidado de no verlo como tu única opción. Este poder que buscas puede que no sea lo que necesitas ahora mismo. Mash respiró hondo, contuvo el aliento un segundo y exhaló. Vale, me han dado mucho en qué pensar. Creo, Fujimaru le dio una palmadita en el hombro a la chica. Te daremos un poco de espacio, Masie, para que puedas pensar. Sus ojos se agrandaron, de alguna manera. Antes de irte, ¿me das un abrazo? Oh, ¿sí? La chica abrazó con entusiasmo a su amiga, las mejillas de Fujimaru se sonrojaron levemente. Me vendría bien uno ahora mismo, gracias, senpai.
Una de las miradas de Fujimaru se posó en Kratos. ¿Quieres participar, grandullón? Uno de sus brazos se apartó de Mash, abriendo un hueco. Un sonido escapó de sus labios. No era una risa, pero quizá tenía un toque de cariño. Estoy bien. Bien, dijo una voz fría a sus espaldas. Kratos se movió antes de que se diera cuenta, con el hacha ya fuera de su arnés. Morgan se quedó de pie en las sombras del callejón, con expresión aburrida. No necesitarás ese juguete, dijo dirigiendo una mirada desdeñosa al hacha Leviatán. Al menos, no para mí. Pero te necesitan en las puertas. Las chicas se habían separado tras él, y Match se interpuso rápidamente entre su maestro y Morgan. ¿Qué ocurre? La comisura de la boca de Morgan se curvó. Parece que tenemos una visita. Uno que podría estar relacionada con lo que tiene tan preocupado a mi contratista. Se giró y se adentró en las sombras, fundiéndose con ellas. Quizás quieras echar un vistazo. Corrieron. Por suerte, las puertas no estaban lejos. Y, a pesar de las siniestras palabras de Morgan, cuando llegaron, todo parecía normal, al menos hasta que se vio la agitación de quienes estaban en las murallas. ¿Qué pasa aquí? Bramó Mordred, que había doblado la esquina casi al mismo tiempo que Kratos y los demás. El caballero giró la cabeza hacia arriba, buscando a una persona en particular en lo alto de la muralla. Sam, reporta, maldita sea. Un hombre, con una simple insignia en el pecho que lo identificaba como alguien con algún rango, se giró y levantó las manos casi con impotencia. Señor Mordred, no puedo explicarlo. No parece que nos estén atacando, pero... Mordred maldijo y, con un relámpago rojo, saltó a lo alto de las murallas. Apenas había aterrizado cuando extendió los brazos, agarrándose al borde, mientras miraba hacia abajo. ¿Qué? La oyeron tomar aire, y luego, suban aquí, los tres. Ahora. Kratos optó por la vía más sencilla. Rodeó la cintura de una chica con un brazo y, con una simple advertencia. Prepárense. Llegaron a lo alto del muro. Un pequeño aviso. Gritó Fujimaru, mientras ella y Match se zafaban de su agarre y se pusieron las piernas debajo. Parecía estar a punto de gritar algo más, cuando sus ojos se posaron en lo mismo que Kratos había visto, y sus palabras se apagaron. El exterior de las puertas había cambiado. En lugar de casas de madera y piedra, calles adoquinadas cubiertas de niebla y la decadencia urbana de los muelles, ahora parecía nada menos que un prado brillante y soleado. Casi demasiado pintoresco, demasiado perfecto. La luz del sol brillaba sobre la hierba verde, que se mecía con una suave brisa, y en los bordes se veían árboles, cuyas ramas crujían al mecerse. Y el centro de todo era una mesa grande con varias sillas, todas retiradas, como si simplemente esperaran invitados. Kratos vio claramente más de una tetera sobre la mesa, y una variedad de alimentos en el centro, sobre todo dulces, como las galletas que Da Vinci le había regalado en su primer día en Chaldea. Y cada lugar estaba puesto. Había un plato, cubiertos, una taza y un platillo en cada uno. Parece sacado de un cuento, susurró Mash. Unas líneas azules brillaban en las comisuras de los ojos de Fujimaru. El libro de ahí, en el centro, es Alicia en el País de las Maravillas. Es más que un simple libro. Fujimaru se estremeció, tanto que Match tuvo que sujetarla por el cuello para evitar que se cayera de cabeza de la pared. Una vez que se estabilizó, la chica fulminó con la mirada a la persona que la había asustado. ¿Podrías parar de hacer eso? Morgan ignoró a la chica, observando la escena de abajo, igual que todos los demás en la pared. Mordred suspiró. Madre, ¿qué pasa? La armadura del caballero se formó a su alrededor. ¿Tengo que salir a luchar? Morgan deslizó la mirada perezosamente hacia su hija. No lo creo. Aunque esto es inusual, creo que es más parecido a un parlamento. Uno que espera a que tú comiences. Mordred frunció el ceño, a lo que Morgan simplemente le restó importancia con un gesto de la mano. Deberías estar a salvo. Mis poderes se extienden lo suficiente desde la muralla como para que tú, al menos, no corras peligro. Incluso me dignaré a vigilar a estos caldeos, si me lo permites. ¿Les parece bien? Preguntó Mordred. Ante el gruñido de Kratos y el asentimiento de Fujimaru, el caballero saltó a lo alto de las almenas. Entonces, vámonos.
Fujimaru ya se estaba alejando de Kratos, mientras Mordred bajaba de la muralla. Match puede cargarme, gracias. Creo que he llegado al límite de mis fuerzas hoy, sin ánimo de ofender. Un segundo después, estaban en el suelo, Fujimaru se soltó de los brazos de Mash. Mordred ya se dirigía a la mesa con paso decidido. Vale, ya llegamos. Nos querías aquí. Que empiece el espectáculo. ¿Quién demonios eres? ¿Estamos hablando o peleando? No hubo respuesta inmediata. Mordred gruñó y, por su lenguaje corporal, parecía estar considerando partir la mesa por la mitad, cuando el libro que Fujimaru había visto empezó a moverse. Se sacudió de un lado a otro, haciendo vibrar la mesa, y luego saltó hacia arriba. Cada movimiento era rastreado tanto por la espada de Mordred como por el hacha de Kratos, así como por el dedo índice de Fujimaru, con un gander prendido en la punta. El lomo se quebró y las páginas pasaron solas, con imágenes toscamente dibujadas derramándose entre la tapa. Dulces, animales, caballeros, flores. Cosas que fácilmente podrían haber sido dibujadas por niños. Entonces el libro cambió. Se convirtió en una niña. Por favor. Sollozó, con lágrimas en los ojos. Han acorralado a Hakie, y tú no eres tan horrible como el hombre roboto el payaso. Por favor, tienes que ayudarla. Notas del autor. Miren eso. Son las 10 en punto. Hola Hakie, hola Fran, hola Nursery. ¿Ven a ese hombre enorme y aterrador? A por él. A estas alturas de la historia, supongo que Kratos tiene un nivel de inglés de entre secundaria y principios de bachillerato, dado que han pasado algunos meses, ha recibido clases diarias y supongo que se esforzará con la misma determinación que conocemos. Halter supongo que tiene un nivel de primaria, ya que ha tenido menos tiempo para aprender y no sabía leer ni escribir de antemano, a diferencia de Kratos, que sí lo sabe, al menos en griego y las runas nórdicas, por lo menos en el canon de God of War, pero no es menos devota, dado lo mucho que se esforzó por aprender a leer para el tercer verano, el mejor, aunque el quinto se le acerca. Pensé que si algo podía quebrar la confianza de Mo en sí misma, serían las feas peleas de sus padres. Porque por muy difícil que sea su relación con ambos, al final, siguen siendo sus padres, y siente algo por ellos. Más por Artoria que por Morgan, pero sigo creyendo que siente algo por Morgan que no es negativo. No es algo que pueda entender del todo, mis padres fueron maravillosos. Tuve muchísima suerte en ese sentido. Esperaba que Mo y Halter pelearan más, pero ay de mí. Cuando lo solté, se unieron. Sin duda, este es nuestro momento más oscuro. El Boy.jpg. Al parecer, el tocino se originó en China, sorprendente, habría pensado que era europeo, pero muchas cosas se originaron en China, así que no es tan sorprendente, y se extendió al Imperio Romano más tarde, así que supongo, ya que no puedo obtener una cronología concreta, que habría existido durante la época griega clásica. Así que es nuevo para Kratos, y es al menos parte de la razón de su continua disputa con Primate Murder. Las pizarras, precursoras del pizarrón, se remontan a la India del siglo XI. Las pizarras como elemento básico del aula datan de alrededor del siglo XVI. Romaní, obviamente, miente descaradamente sobre su desinformación sobre muchas cosas en este capítulo, en particular sobre la guerra del Grial y los grandes. Aún no sabemos quién es el gran sable. Conociendo a Nasu, probablemente sea Artoria, lo que explicaría en parte por qué la Artoria base no ha aparecido en nada relacionado con la historia, aunque sigue siendo extraño dado que todavía se puede invocar en las guerras del Grial normales. Pero, claro, eso es todo un asunto, ya que la invocan desde Camlan una y otra vez. Así que es una chapuza, y ver el final de la parte 2 a finales de este año desmiente por completo mi nombre. Tu papá no puede ser el gran saber de este capítulo.